¿Cómo se crea el dinero? ¿De dónde proviene? ¿Quién se beneficia? ¿Qué es un sistema monetario y qué tipo de dinero hay detrás? Durante siglos, el funcionamiento del sistema monetario ha permanecido oculto a la vista de la población. Aún así, su impacto a nivel nacional e internacional es incomparable. Porque es el sistema monetario el que proporciona las bases para la dominación internacional y el control nacional. Hoy, debido a que estas bases están siendo sacudidas por la crisis, la necesidad de hablar abierta y francamente sobre el sistema monetario nunca ha sido más grande. Es como un cáncer. Si uno espera y espera creyendo que esto va a pasar, encontrará que esto solo va a crecer al igual que un cáncer y va a ser demasiado tarde. Lo que le diría a la gente es que se prepare. No es un momento para confiar en el gobierno o que el gobierno va a arreglar las cosas. No es el gobierno el que controla el mundo, es Goldman Sachs. Estamos al borde de una tormenta perfecta. En la oposición hay intereses corruptos en las altas esferas del poder, para quienes no hay motivos para renunciar a los privilegios que sienten son justos y merecidos. Tienen un plan de reforma de sanidad, de reforma para la policía, tienen un plan para reducir el déficit. No. Orden, desorden, orden. Confía en el gobierno. Cálmense e intenten comportarse como adultos, y si no pueden controlarse, salgan de la cámara. Lo arreglaremos sin ustedes. Comedor social para el sector bancario. No es una coincidencia que los auges y caídas se convirtieran en un problema cíclico alrededor del siglo XVII, cuando William Paterson fundó el Banco de Inglaterra. A los ojos de la población este comportamiento es intolerable. No, no es gracioso. Solo para ustedes es gracioso. No es para nada gracioso, es vergonzoso. Una solución, revolución. El sistema es inherentemente inestable debido al poder internacional que se otorga a los actores dominantes, porque se plantean la idea de cómo conseguir algo a cambio de nada. Un análisis estadístico ha mostrado que cada vez que un imperio se acerca a su final, su moneda se devalúa. No hay ninguna guía de cómo funciona este sistema. Por ejemplo, un investigador de la BBC, que trabajaba en un documental de Robert Peston, fue al Banco de Inglaterra y dijo, ¿pueden darme una guía de cómo se crea el dinero? Le dijeron simplemente, no. Este documental investiga y explica este sistema siempre cambiante y el impacto que tiene a nivel nacional e internacional. Deuda al 97%. ¿Cómo se crea el dinero? Billetes y monedas. En 2010, el dinero total en circulación de Inglaterra ascendía a 2,15 millones de libras esterlinas. El 2,6% era dinero en efectivo y el resto, 97,4%, era dinero de la banca comercial. El 3% del dinero se crea en el Banco Central, y con ese dinero, si se crea un billete de 10 libras, se podría vender a los bancos para introducirlo en un cajero automático, y tendrían que reembolsarlo o comprarlo por 10 libras. Ese dinero no tiene ningún interés y se añade al erario, y es una forma de recaudación de fondos para el gobierno. Se denomina señoreaje. Señoreaje.
Ganancia obtenida por un gobierno mediante la emisión de moneda, la diferencia entre el valor nominal de billetes y monedas y sus costes de producción. Cuando el Banco de Inglaterra crea un billete de 10 libras que le cuesta imprimir 3 o 4 peñiques y lo vende a los grandes bancos por su valor nominal, es decir, 10 libras, y la ganancia, la diferencia entre la impresión del billete y venderlo por 10 libras, va directamente al tesoro. Así que toda la ganancia que obtenemos al crear el efectivo va al tesoro y reduce lo que tenemos que pagar de impuestos. En los últimos 10 años se ha recaudado unos 18,000 millones de libras. En 1948, billetes y monedas constituían el 17% de la oferta monetaria total. Esto fue un factor que facilitó financiar la reconstrucción de posguerra. Esto incluyó la creación del Sistema Nacional de Salud. En solo 600 años, billetes y monedas se redujeron a menos de un 3%. Antes de 1840, los bancos privados creaban los billetes y el gobierno no se beneficiaba de su creación. En la época preindustrial coexistían múltiples formas de dinero. El ascenso del dinero fiduciario, patrocinado por el gobierno, es un fenómeno bastante nuevo. En 1840 no había ninguna ley que impidiera que los bancos crearan sus propios billetes, así que solían emitir vales como un tipo de indicador de lo que se tenía en la cuenta bancaria. En lugar de tomar las pesadas monedas en el banco para ir a pagar con ellas, uno podía conseguir su vale con el valor del dinero que se tenía en el banco y entregárselo a alguien quien lo usaba para ir por las pesadas monedas al banco. Con el tiempo, estos vales se volvieron tan buenos como el dinero mismo. El uso de los vales se popularizó para evitarse la recogida de dinero real en el banco. Y obviamente, tan pronto como los bancos se dieron cuenta de que lo que estaban creando se había convertido en la forma dominante de dinero en la economía, se dieron cuenta de que creando más podrían generar ganancias. Con solo imprimir nuevos billetes y prestarlos, obtenían el interés adicional. Y así lo hicieron hasta la década de 1840, cuando se les fue la mano causando inflación y desestabilizando la economía. Entonces, en 1844, el gobierno conservador de Robert Peel aprobó una ley que les quitó el poder de crear dinero bancario y se lo entregó al Estado. Así que desde entonces el Banco de Inglaterra ha sido el único organismo autorizado a crear billetes. Desde entonces todo se ha vuelto digital, y lo que ahora utilizamos como dinero son los números digitales que los bancos comerciales pueden crear de la nada. El problema fue que no incluyeron en esas legislaciones los depósitos a la vista guardados en bancos por individuos o formas electrónicas de dinero. Hoy en día la mayor parte del dinero en circulación es dinero electrónico. Son los depósitos a la vista bancarios que están en nuestras cuentas. De alguna manera la legislación tiene que ponerse al día con la evolución del dinero electrónico y la manera como los bancos funcionan realmente. El dinero en cuentas bancarias se conoce como depósito a la vista. Es un término de contabilidad que los bancos usan cuando crean crédito. El banco emplea el mismo método que cuando concede préstamos. El dinero en una cuenta es una notación contable. Dinero bancario. La realidad es que actualmente la mayor parte del dinero no es de papel y de monedas, sino digitales. Son solamente números en un sistema informático. Es tu tarjeta Visa. Tu tarjeta de crédito es este plástico. Son números en un sistema informático que pasan de un ordenador a otro. Todo está almacenado en una gran base de datos y ese dinero es lo que utilizamos para pagar. Es lo que utilizamos para mover la economía. Creo que mucha gente en el Reino Unido piensa probablemente que el gobierno o el Banco Central tiene el control de la mayor cantidad de dinero en circulación y emite el dinero nuevo. Pero eso no es así.
Los bancos privados son los que crean la mayor parte del dinero en circulación y también deciden cómo se reparte. La terminología oficial para esta notación contable es dinero bancario. Cuando los bancos conceden préstamos al público, crean nuevo dinero. Cuando un cliente paga un préstamo, se destruye el dinero bancario. El banco se queda con un interés como ganancia. Hay un montón de ideas erróneas sobre el funcionamiento de los bancos. Hubo una encuesta realizada por el Centro Cobden en la que se le preguntó a la gente cómo creía que funcionaban los bancos. Cerca del 30% creía que cuando se depositaba el dinero en la cuenta permanecía ahí protegido. Es como el caso de todos los niños que tienen una alcancía donde guardan el dinero. Cuando ocurre algo malo se rompe, se coge el dinero y se gasta. Se sigue creyendo que guardar el dinero en el banco es algo seguro para proteger el dinero, porque estará ahí siempre que se necesite. El otro 600% asume que cuando se deposita el dinero se traspasa a quien lo esté solicitando. Así un pensionista ahorra toda la vida y luego presta este ahorro a jóvenes que quieran comprar una casa. En realidad los bancos no funcionan así. Básicamente es un truco contable. Los bancos crean dinero, no lo prestan. Cuando un banco concede lo que conocemos como préstamo, simula que el dinero sea depositado. Tiene que inventar la responsabilidad. Así es como se crea el dinero en circulación. Profesor Richard Werner. Ahora la creación y el control del dinero en Inglaterra están en manos de los bancos privados. Cerca del 97 al 98% del dinero que se crea se puede llamar dinero de deuda, bancario. Cuando los bancos emiten dinero para circulación en forma de préstamos, es un hecho poco comprendido. No es una teoría conspirativa, es la manera como el Banco de Inglaterra describe el proceso. Cuando los bancos hacen préstamos, crean dinero nuevo. El papel más grande en la creación de dinero es realizado por el sector bancario. Cuando los bancos hacen préstamos, crean depósitos adicionales para aquellos que han pedido prestado el dinero. Paul Tucker, subdirector del Banco de Inglaterra. Unos pocos economistas comprenden cómo funciona el sistema monetario. Pero si alguno no entiende cómo funciona el dinero y creen que todos los ahorros van a salvar la economía, están equivocados. Lo que realmente sucede es que si todo el mundo comienza a ahorrar cantidades de dinero, la economía se encoge y tenemos una recesión. La mayoría de los economistas no tienen esa idea clara, no comprenden los elementos del sistema. Se basan en suposiciones, en conocimientos que han adquirido, sin entrar en los detalles, y el dinero es el centro de la economía. Si uno no entiende de dónde proviene, quién lo crea y cuándo se crea, entonces, ¿cómo entender la economía entera? La mayor parte del dinero que usamos no es efectivo, sino dinero electrónico. Entonces, quien lo crea es quien obtiene los beneficios de crear ese dinero, ya que crearlo es mucho más rentable que crear dinero físico, debido a que no tiene costos de producción. Así que mientras se obtuvieron 18,000 millones de libras de ganancias en la creación de efectivo en lo largo de la década, los bancos han creado 1,200 billones de libras. Entre 1998 y 2007, el dinero en circulación en Inglaterra se triplicó. Los bancos crearon 1,200 miles de millones de libras, mientras que el erario se hizo con 18 billones. Cuando alguien lo dice o cuando la organización Positive Money lo dice, mucha gente cree que somos locos. Pero el 9 de marzo de 2009, el director de la Reserva Federal, Ben Bernanke, dio la primera entrevista televisada jamás dada por un director del Banco Central de Estados Unidos. El día antes de haber rescatado a la AIG, que es una compañía de seguros, ni siquiera un banco realmente, por una suma aproximada a 160,000 millones de dólares. Por lo que el periodista le dice, señor Bernanke, ¿de dónde sacaste 160,000 millones para rescatar a la AIG? Están gastando el dinero de los impuestos. No es de los impuestos. Los bancos tienen cuentas con la Reserva Federal.
De igual manera que uno tiene cuentas en un banco comercial, así que para prestar a un banco simplemente utilizamos el ordenador para marcar el tamaño de la cuenta con la Reserva Federal. Los bancos crean dinero nuevo cada vez que otorgan crédito, compran activos existentes o hacen pagos por cuenta propia, que es en su mayoría la expansión de sus activos. Cuando un banco compra títulos como bonos corporativos o del Estado, los añade a sus activos y aumenta los depósitos de la empresa por el importe correspondiente. El dinero de la banca comercial entra en circulación cuando la gente gasta el crédito que le han concedido los bancos. En 2009, cerca de las elecciones generales, yendo de puerta en puerta, fue cuando empezamos a explicar cómo funciona el sistema monetario. Existe casi un rechazo inmediato de la gente por aceptar que esta situación puede existir realmente. No, no puede ser. ¿Qué quieres decir? No, los bancos no pueden crear dinero de la nada. Es absurdo. No pueden hacerlo. No pueden prestar el dinero del depositante. La gente tiene una idea general de cómo es el dinero. Están acostumbrados a su manera de tratar con él. Y tratan de extrapolar esa idea de economía doméstica hacia la economía nacional. Esto no funciona así. En 2008, la cartera de créditos por pagar de crédito bancario creado, también llamado dinero bancario, se sitúa en más de 2 billones. En 1982, el índice de billetes y monedas en depósitos bancarios fue de 1 a 12. En 2010, el índice se incrementó hasta 1 a 37. Por cada libra que se creaba en el Tesoro Público, los bancos creaban 37 libras. En los 10 años anteriores a la crisis de 2007, el dinero de la banca comercial de Inglaterra creció anualmente entre un 7 y un 10%. Una cifra de crecimiento del 7% equivaldría a doblar el dinero en circulación cada 10 años. La cantidad de dinero que se está creando de la nada es asombrosa. 1.200 billones en los últimos 10 años. Ese dinero se distribuye en función de las prioridades del sector bancario, no de las de la sociedad. El propio sector bancario creció de 2,5 billones de dólares en los 80 a 40 billones gracias a los activos. En los 80, los activos bancarios mundiales valían 20 veces más que la economía mundial. En 2006, de acuerdo con la Unión Europea, valían 75 veces más. Como muestra el siguiente cuadro, el total de activos bancarios de Inglaterra, como porcentaje del PIB, se mantuvieron estables entre un 50 o 60% hasta finales de los años 60. Más tarde cayeron en picada. El dinero que se hace actualmente no es para producir nada. Es simplemente una forma de especulación. Hacer dinero del dinero, sin duda, es la forma más rentable y la mayor actividad económica que existe actualmente en el mundo. Hoy los bancos ya no están restringidos por cuánto pueden prestar, ni cuánto crédito nuevo puedan crear de la nada. Ellos están restringidos únicamente por su propia voluntad de prestar. Existe un problema. Bueno, dos problemas. A la hora de permitir que los bancos creen dinero. El primero es el hecho de que lo hagan cuando hacen préstamos garantizando que todos tengamos que prestarles nuestro dinero. Para tener una buena y creciente economía, el gobierno debe establecer estrategias para garantizar el constante aumento de la deuda. El único modo de que el gobierno pueda crear más poder adquisitivo es creando más deuda. El segundo gran problema es de permitir a los bancos crear dinero, es que tienen el incentivo de crear siempre más. Crean más dinero si emiten un préstamo, reciben bonos, comisiones e incentivos para prestar tanto como sea posible. Hay que desarrollar una cultura comercial. ¿Qué han hecho? Reclutar a Andy Hornby,
un chico increíblemente encantador de Asda, para hacer de los bancos un supermercado de barrio. Si confías en los banqueros para que controlen el dinero en circulación, crecerá y crecerá hasta que el nivel de deuda sea tan alto que estalle y la gente no pueda devolverlo. Se oye a los políticos y periodistas decir, hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Nos hemos vuelto dependientes de la deuda. Tenemos que controlar nuestros gastos y vivir modestamente. En el sistema actual eso no es posible. La razón por la que tenemos esta deuda no es porque hayan estado haciendo préstamos. No hemos cogido prestado todo el dinero que los pensionistas han estado ahorrando toda su vida. El dinero en el sistema actual es deuda. Se crea cuando los bancos hacen préstamos. La única manera de tener algo de dinero para llevar a cabo operaciones sería si todos pudieran pedir prestado a los bancos. Es justamente lo contrario de lo que dice el Partido Conservador, que considera que primero hay que ahorrar para poder mejorar la sanidad. Es por los economistas que han confundido tanto los términos de la política monetaria como el pensamiento económico, y por la gente que sigue con esa mentalidad anticuada, creyendo que se necesita ahorrar para poder invertir, por lo que tenemos el lío en el que estamos hoy. Ahora, una de las razones por las que nos resulta difícil comprender el sistema bancario y la creación de crédito es que salimos de la escuela sin dinero. Vamos y obtenemos un trabajo como aprendiz de plomero. Trabajamos muy duro todo el mes y al final del mes alguien pone dinero en nuestro banco. Así que para todos nosotros la lógica es, se trabaja, se obtiene dinero y se ahorra. En realidad, uno nunca habría tenido ese trabajo si el crédito no se hubiera creado en primera instancia. Es una concepción errónea muy importante de la que la gente no tiene la culpa. Los economistas no entienden esto. El dinero no surge de la actividad económica. Mucha gente asume que si se tiene negocios y la gente hace cosas, de alguna manera el dinero surge del proceso. Cultivar, vender y producir cosas, que de alguna manera el dinero surge solo. No es así. Es como echarle aceite al coche. Hay que introducirlo. Cuando veo a David Cameron hablando de cómo necesitamos una economía no basada en la deuda, sino que necesitamos una economía basada en el ahorro, no sabe lo que está diciendo, es ridículo. Es totalmente absurdo y ahí se ve su completa falta de comprensión de cómo funciona realmente nuestro sistema monetario. Lo que está diciendo esencialmente es que necesitamos una economía sin dinero. Si todo el mundo ahorrara, habría una desesperación masiva de dinero, que es la declaración del banco de una deuda incobrable. La gente no paga su deuda y ese dinero desaparece. Pero si la gente no tomara deudas, entonces sería una broma. Es una forma básica de entender cómo funciona nuestra economía, el sistema monetario y la creación de dinero. Me río viendo de lo que la gente dice, repiten lo que han aprendido unos de otros. Me pone nervioso cuando alguien dice, si necesitamos más reglamentos, hay que regular los bancos y sus bonificaciones. Todo está poco definido. Para hacerlo es necesario examinar el sistema monetario, la forma en la que se crea el dinero. Si no queremos deudas, estamos diciendo esencialmente que no queremos dinero y que queremos una economía sin dinero, con la excepción del 3% creado libre de deudas. If we don't want any debt, then we're essentially saying we don't want any money and we want a moneyless economy with the exception of the 3% that's created debt-free. Es una paradoja en el sistema actual. Si nosotros como público nos endeudamos más, se pone más dinero en la economía y vamos a tener un boom. Cuando esto ocurre, es más fácil conceder préstamos, por lo que la deuda es aún mayor. Y este ciclo continúa. Se vuelve más y más fácil endeudarse, provocando que algunas personas tienen tantas deudas contraídas que no pueden ni hacerlas ni pagar sus hipotecas. Eso se dio por primera vez en las hipotecas americanas, provocando una oleada de impagos que afectó a los bancos. Los bancos se declararon insolventes, dejaron de conceder préstamos y se produjo una crisis financiera debido a que con el boom concedieron demasiados préstamos, dejaron de hacerlo y provocaron una recesión aún peor. La gente perdió su trabajo, haciendo que dependiera aún más de la deuda.
Tenemos un sistema en el que necesitamos préstamos para tener una economía. Tenemos que estar en deuda con los bancos para que así se obtengan beneficios. Es el ciclo de auge y crisis. Y lo he dicho antes, señor vicepresidente, no retornemos a los auges y a las caídas. El crédito bancario neto debe aumentar siempre. Pagamos intereses por cada libra, incluso si uno piensa que el dinero le pertenece. Alguien en algún lugar está pagando intereses por ese dinero. El sistema bancario tiene un impacto enorme en el mundo, pero solo porque provee la oferta monetaria de la nación. Tenemos que protegerlos, subvencionarlos, permitirles continuar, porque el colapso de un banco nos afecta a todos de una manera enorme. Quien diga que no deberíamos haber rescatado a los bancos no entiende bien la naturaleza de nuestro sistema monetario. Es como tirar una gran parte de nuestro dinero. También rescatar los bancos perpetúa un sistema que nunca va a funcionar de todos modos. Hagamos lo que hagamos, siempre vamos a tener este ciclo hasta que separemos la creación del dinero y las actividades de la banca. Entonces los bancos podrían hacer lo que quisieran. Serían un negocio normal como todos los demás. Hay otro gran problema. Existen los bancos privados que buscan beneficios y que crean hasta 200,000 millones de libras al año. Lo inyectan en la economía de forma que puedan obtener beneficios. Lo invierten en activos tóxicos, como en la burbuja inmobiliaria, haciendo la vivienda más cara. En 2007 se introdujeron 200,000 millones de libras creadas de la nada. Y de hecho, donde este se usa determina la forma de nuestra economía. Si vamos a permitir que alguien cree el dinero de la nada, por lo menos deberíamos tener cierto control democrático sobre el uso de ese dinero. O sea, preferiríamos usar ese dinero en el sistema de salud, o para abordar algunos de los problemas ambientales, o para reducir la pobreza. O preferiríamos usarlo para encarecer las casas, para que nadie pueda permitirse el lujo de vivir en una casa. Esto se puede ver como un supersubsidio para los bancos, o el derecho de crear dinero que debería ser para el beneficio público, usado a través de un proceso democrático. Moneda de reserva del Banco Central. También hay otra forma de dinero que es efectivamente una versión electrónica del efectivo, y es un tipo de dinero que los bancos comerciales utilizan para hacerse los pagos entre sí. Los grandes bancos no quieren llegar a grandes cantidades de dinero porque es peligroso, incómodo y caro. Se tienen que contratar guardias de seguridad para ese tipo de dinero. Así que lo que hacen es pagarse entre sí con una versión electrónica del dinero, en efectivo, que en este sector se conoce como reservas del Banco Central. Mantienen este dinero electrónico en cuentas en el Banco de Inglaterra. Pero los miembros del público no pueden acceder a este dinero electrónico. No pueden tener una cuenta en el Banco de Inglaterra. Lo que hacen es vender este dinero del Banco Central a los bancos. Y lo hacen creándolo de la nada. Y utilizan este dinero para pagar bonos comprados a los grandes bancos. Así que un gran banco vendrá con un bono, que es de hecho deuda del gobierno, y se lo dará al Banco de Inglaterra. Y este a su vez escribirá algunos números nuevos en la cuenta de ese banco. De hecho, están creando reservas del Banco Central de la nada. El Banco de Inglaterra crea reservas del Banco Central aumentando el crédito disponible en la cuenta del banco liquidador con el Banco de Inglaterra. A cambio, el banco liquidador emite bonos o vende activos como garantía de las reservas. Un total de 46 bancos tienen cuentas de reserva central con el Banco de Inglaterra. Los bancos más pequeños o extranjeros tienen cuentas con uno de estos bancos para aceptar o hacer pagos en libras. Antes de marzo del 2009, el Banco Central se ponía en contacto con los grandes bancos liquidadores para saber cuántas reservas necesitaban. Los bancos intercambiaban un bono por la moneda y acordaban la recompra del bono por un determinado valor en un término especificado.
Los bancos recibirían intereses de tipo básico u oficial por las reservas que tuvieran en el Banco Central. Desde la crisis, las reservas centrales de los bancos liquidadores se han desplomado drásticamente. Importancia de las reservas del Banco Central. Cuando un cliente realiza una transferencia de su cuenta a otra persona, se produce un proceso llamado liquidez intradía. La cantidad de la moneda de reserva central con que el banco A cuenta en el Banco de Inglaterra se reduce por la cantidad correspondiente que recibe el banco B. Esta es la importancia de la moneda para los bancos. Antes de la crisis del crédito, si a un banco le faltaba reservas centrales en el Banco de Inglaterra para cumplir con sus obligaciones, tenían que prestar reservas de otros bancos. Solo la moneda de reserva del Banco Central se mueve. El dinero bancario es simplemente deducido y añadido. Si se vende algo por eBay, se sabe que el trato no está completo hasta que se ingresa algo de dinero en la cuenta. La mayoría de la gente quiere ver el dinero en su cuenta antes de cerrar el trato. Los bancos actúan de la misma manera, pero quieren ver el dinero en su cuenta del Banco de Inglaterra para considerar cerrado el trato. Por ejemplo, si vas a comprarle una casa a alguien que tiene un banco diferente y después de haber pagado $250,000 por esa casa, le dice a su banco que transfiera el dinero al banco del vendedor de la casa, y ese dinero se transfiere de hecho entre las cuentas en el Banco de Inglaterra. Cuando ese dinero se ha transferido, los bancos consideran que el pago se ha efectuado. Realmente no comercian con el tipo de dinero que tenemos en nuestras cuentas. Comercian con ese dinero especial que solo puede ser usado en el Banco Central. Hay millones de personas que transfieren dinero utilizando algunos de los bancos más importantes del país. Estos llevan un registro en sus ordenadores y por lo general, al acabar el día, esas transacciones se anulan. Los 5 principales bancos como Barclays o Santander poseen más del 85% de todos los depósitos. Al haber un número limitado de bancos en el sistema, el dinero de la Reserva Central solo puede circular en un circuito cerrado. Ese dinero circula todo el tiempo por el sistema, y si se piensa bien, una moneda de 1 libra se podría utilizar para hacer 1,000 millones de libras en pagos, si circulara 1,000 millones de veces. Ese es el sistema que tenemos ahora, un pequeño fondo de dinero real que circula por el sistema y se utiliza para hacer una gran cantidad de pagos a nuestro nombre. Justo antes de la crisis hubo solo 20,000 millones en las cuentas del Banco Central. Si no tienen suficiente cantidad de dinero del Banco Central, entonces no pueden hacer pagos, y si eso ocurre, todo el sistema se traba rápidamente. Así que el Banco de Inglaterra es responsable de asegurarse de que hay suficiente dinero en el sistema. Los requisitos para que los bancos puedan tener cierta cantidad de reservas han cambiado muchas veces desde 1947. En esa época, los bancos debían tener una cantidad mínima del 32% de reservas, efectivo o bonos del tesoro. En 2006 se instauró el sistema corredor, por el que los bancos podían fijar sus propias metas de reservar cada mes. Las reglas cambiaron de nuevo en marzo de 2009, cuando el Banco de Inglaterra introdujo la flexibilización cuantitativa. Esta da a los bancos liquidadores la moneda central sin costo. La moneda de la Reserva Central hace referencia al modelo de reserva fraccional y permite que los bancos puedan tener tanto cuanto quieran. El dinero de la Reserva Central es en sí mismo un dinero fiduciario que no está respaldado. Como consecuencia, la reserva fraccional ya no tiene sentido. Una breve historia del dinero.
Si echamos un vistazo a 150 años atrás, vemos que el desarrollo del patrón oro comienza a entrar en acción entre los años 80 y 90 del siglo XIX. Por él, los países se ajustaron a determinados valores para después llegar a un acuerdo y fijar, mantener y comerciar con los valores de ese oro, asegurándose de que existiera un equilibrio. Intentaron también restringir, expandir y reducir la actividad de sus propias economías para asegurarse de que ese equilibrio de precios se mantenía. Después de la Primera Guerra Mundial se desintegró. Es aquí donde todo se derrumba, donde se produce un gran cambio en el sistema monetario internacional, que no se resolvió hasta que llegaron los acuerdos de Bretton Woods, tras la Segunda Guerra Mundial, donde todo, incluyendo el oro, se vinculó al dólar. Así que estamos desligados un poco de la reserva de oro, diciendo que hay un tipo de dinero aparte del papel moneda y el físico que todos utilizamos. Después de Hiroshima, Tokio se preguntó, aunque no por mucho tiempo, cuándo caería la siguiente bomba atómica. En 1944, en Bretton Woods, Estados Unidos e Inglaterra empezaron a negociar con controlar la economía y el sistema monetario mundial. Crearon el Banco Mundial y el FMI y otras instituciones para gestionar el dinero mundial, atendiendo al patrón oro, que estaba ligado al dólar. Todo el oro mundial se trasladó de Londres a Fort Knox, y todas las monedas del mundo estaban ligadas al dólar. Este sistema se diseñó para controlar desequilibrios económicos y evitar la contracción de créditos. Para algunos países, esta concentración se conoce como déficit de la balanza comercial y ocurre cuando no pueden pagar las facturas y su moneda se colapsa. La moneda y el sistema eran estables, siempre que los americanos lo supervisaron. ¿Alguien sabe cómo acaba esa historia? Con el dinero que se financió la guerra de Vietnam. Junto con la crisis del petróleo, esto demostró que los americanos no estaban controlando el acuerdo del sistema monetario. Estuvieron incrementando el valor de su moneda, que debía de estar ligada al patrón oro y a las demás monedas. ¿Y qué hicieron los franceses? Estaban preocupados de que Nixon no estuviera siendo del todo sincero. Estaban preocupados porque Nixon estaba imprimiendo dinero cuando no debería. Al pensar que posiblemente no hubiera suficiente oro para la tasa de cambio del franco francés, enviaron una lancha al puerto de Nueva York para pedir cortésmente que les devolvieran su oro. ¿Consiguieron su oro? Vamos a adivinarlo. No. Y el sistema Bretton Woods se acabó. Fue en ese momento en el que entramos en la nueva era financiera. Dinero fiduciario, forma de intercambio basada en la confianza de que el emisor no asegura reembolsar el dinero. Antes, la creación de moneda estaba ligada a la mercancía, como oro, pero hoy en día no está ligada a nada. Por tanto, no hay nada que proteja nuestro dinero. Este billete no es más que un trozo de papel. ¿A dónde nos lleva esto? Si el dinero no se basa en nada, ¿por qué creemos que tiene algún valor? ¿Perdón? Porque aún podemos ir a cambiarlo. ¿Cómo? Alguien iba a hablar. ¿De qué palabra latina viene crédito? De creencia, correcto. Creeré, igual a creer. Desde la caída del patrón oro del dólar en 1971 y la desregulación del sistema financiero, la creación de dinero ha crecido exponencialmente. El Foro Económico Mundial, que se reúne en Davos, ha apelado a la necesidad de incrementar el crédito de la economía mundial a 100 billones de dólares americanos.
Un billón son 12 ceros. Así que si quieres imaginarte 100 billones, es un 1 seguido de 14 ceros. ¿Creen que esta expansión de crédito creará un boom porque ahora hay más dinero en la economía con el que hacer inversiones? Es increíble cómo ha cambiado todo con la aparición del dinero digital. Ha permitido que los bancos tengan la libertad total de crear y dominar el sistema monetario en su beneficio y en el de los bancos privados. Crecimiento e inflación. Si se quiere una economía creciente en la situación actual, hay que tener una deuda creciente. Esto es algo que muy poca gente entiende, sobre todo los políticos que gestionan la economía, lo que es alarmante. Producto Interior Bruto, el valor del mercado de todos los bienes y servicios finales producidos en un país en un periodo determinado. Al aumentar la oferta monetaria se dispone de más capital para invertir en vías productivas, aunque también puede usarse para apostar y subir el precio de los activos. Un aumento de la oferta monetaria es probable aumento relativo en la actividad económica. Los efectos de una expansión rápida del crédito. La inflación es un aumento de los niveles generales en los precios de los bienes y servicios de una economía durante un periodo de tiempo. Cuando el precio general sube, cada unidad monetaria compra menos bienes y servicios. Al crecer la oferta de dinero y al haber más disponible, se dispone de más dinero para invertir, pudiendo dar lugar a un crecimiento, pero también hay dinero disponible para la compra de bienes y especulación, lo cual produce inflación. La inflación ocurre cuando una gran cantidad de dinero se intenta adquirir pocos bienes y servicios. Esto provoca que haya demasiado dinero para un producto de la economía. En los 7 años entre 2000 y el 2007, la oferta de dinero se duplicó y el Banco de Inglaterra creía que por aquel entonces que todo estaba bajo control, porque decían que los precios no estaban subiendo tanto. Por supuesto, ellos miraban a los precios de la tienda local de la esquina y no a los de la vivienda, ya que es ahí donde la gente invierte grandes cantidades. Muchos países occidentales subvencionan fuertemente la producción agrícola, lo que tiene el efecto de mantener los precios y la inflación baja. El aumento de precios de la vivienda puede hacerte sentir que te vuelves más rico, pero mientras tu riqueza aumenta, el efecto es que disminuye la riqueza de tus hijos. De hecho, no hay ningún aumento neto de la riqueza porque tus hijos van a tener que pagar más cuando quieran comprar una casa. Así que, en efecto, no hay un aumento neto. Tendrán que ganar aún más y endeudarse más. Así, los crecientes precios de la vivienda no crean valor neto adicional del PIB en la economía. En realidad se redistribuye la riqueza hacia los que ya tienen casas, es decir, la gente más rica, y se la quita a los pobres, que no pueden subirse en la escalera de la vivienda. Así que permitir que los precios de la vivienda se inflen es otro ejemplo de políticas muy regresivas. Hace sentir a la gente que las cosas van bien y que gastan dinero en otras cosas. Les quita el patrimonio neto a sus casas, pero no está creando nuevos puestos de trabajo. No mejora la calidad de la economía. No ayuda a nuestra balanza de pagos o déficit público. Es un juego que suma cero. En agosto de 2011, el 85,5% de los préstamos bancarios realizados se invirtieron en viviendas. Si alguien está creando un dinero que solo puede gastar en una cosa, en este caso, la vivienda, ese precio va a subir. Entre 2000 y 2010 se creó más de 1 billón de libras de dinero nuevo, y justo 3 años antes de la crisis se crearon 500,000 millones de libras. Ese es el motivo por el que los precios de la vivienda subieron tanto. Fue una excusa para inyectar ese dinero en el mercado. Si el dinero se invierte en la economía, una parte irá, por ejemplo, a las hipotecas y provocará un aumento del dinero en la economía, pero no un crecimiento en la actividad de ese producto, en el PIB.
Es un gasto no basado en el PIB. Eso es lo que causa la inflación. En Inglaterra, este gran boom inmobiliario ha durado mucho tiempo. En mi opinión, la principal causa fue la enorme cantidad de crédito especulativo creado por los bancos para invertir en este sector. Si las casas fueran más baratas, sería más fácil construirlas. Se construirían más. Habría menos casas grandes donde apenas personas. Londres no sería el centro de un gran exceso especulativo, donde los más ricos del mundo quisieran tener propiedades por ser un gran activo. Las casas serían vistas como lugares para vivir, sobre todo en vez de lugares para invertir. Lo importante es pensar que si eres un banco y tienes que hacer un préstamo, existen diferentes opciones. Se puede darle ese préstamo a un negocio pequeño y que se abra el riesgo de que ese préstamo falle o incumpla es bastante alto, debido a que las pequeñas empresas, los dueños de estas, tienen responsabilidad limitada, lo que significa que si ese negocio quiebra, el banco no obtendrá prácticamente nada. Así que esa es la clase de alto riesgo comparado con prestar su dinero a alguien que tiene algunas garantías, con una casa detrás como hipoteca. Hay un incentivo para que los bancos prefieran poner dinero en vivienda y no en negocios pequeños. Ahora, es un verdadero problema si se extiende por toda una economía, porque significa que hay un incentivo para ingresar dinero en inversiones especulativas y no productivas. Repito, tenemos que pensar en cómo creamos un sistema monetario que sea más equilibrado entre esos dos tipos de inversión especulativa y productiva. El gobierno está mostrando gran renuncia en regular el mercado de la vivienda y también regular la cantidad de dinero que los bancos ponen en casas. No decidimos quién crea el crédito. Dejamos que un par de tipos en un banco lo decidan. Una breve historia de burbujas. Las burbujas ocurren cuando hay un gran aumento en el precio de un bien o servicio durante un corto periodo de tiempo. La primera burbuja fue la de los tulipanes de 1637. La importancia que tuvieron los tulipanes nos muestra la primera burbuja financiera y su colapso. La moda de los tulipanes negros, era un ideal mítico de lo que alguien podría conseguir con la ingeniería genética tras muchas generaciones. Se volvió una manía en Holanda en los años 30 del siglo XVII. Lo que no sabían era que muchos de los raros tipos de bulbos de tulipanes no habían sido alterados genéticamente, sino causados por un virus. Pero ellos los comerciaron hasta el punto en que los tulipanes costaban 10 veces el salario anual promedio de un trabajador. Vieron, por tanto, que había un futuro en el negocio de los bulbos, porque una vez que los plantaban, no sabías qué iba a salir. Ya vemos hace 400 años que los sistemas monetarios financieros no son un ente abstracto, sino que están relacionados con el gobierno, el poder, el comercio y cómo se relacionan entre sí. A diferencia de los tulipanes, que son un lujo desechable, las casas son a la vez un lujo y una necesidad. Y como tal, son un conductor ideal para crear dinero de burbujas. Una vivienda es tal vez la posesión más preciada a la que una persona aspira. Inflar los precios de la vivienda permite a una nación ampliar su oferta monetaria sin afectar los índices de inflación. El poder de compra adicional aumenta la riqueza percibida en relación con otras naciones y así crea un poder relativo. Es una forma de aumentar el poder monetario sin invertir en el crecimiento productivo de la industria. Si tomamos como ejemplo a Inglaterra y Estados Unidos, vemos que son países con altos índices de viviendas en propiedad, por lo que son una buena base para intentar aplicar esta política. Creo que en el caso de Estados Unidos se hizo de forma bastante deliberada, casi explícita, ya que Alan Greenspan, como jefe de la Reserva Federal, tras enfrentarse a la caída de la bolsa a finales de los 90, recortó las tasas de interés casi a cero.
Todos podemos acceder fácilmente a préstamos, en particular si tenemos una casa, puesto que es un activo y es algo de lo que el banco puede decir: bien, tienes una casa, así que en caso de que no puedas devolver el préstamo, te lo prestaremos. No te van a decir esto cuando te concedan la hipoteca, pero pueden hacerlo. Esa burbuja será la que alimente la expansión, como en Estados Unidos e Inglaterra, donde se producirá algo similar durante la próxima década. Creo que es un reflejo de una debilidad subyacente de estos gobiernos, que carecen sobre todo de la voluntad y posible de la capacidad. Pero creo que es más la falta de voluntad para desafiar a los mercados financieros, para desafiar el gran capital y decir que ahora se va a hacer de manera diferente y se va a tener que aceptar, porque hemos sido elegidos democráticamente. Tú, en cambio, no. Tenemos un mandato para ello y vamos a lograrlo. Recuerda que todo es parte del plan. ¿De qué te quejas? Votaste por esto. Lo que tuvo Holanda durante el periodo en el que intentó independizarse de España, reuniendo dinero para una armada, fue la innovación financiera. Creó loterías públicas para obtener dinero. Tenían contribuciones públicas. Esta idea llevó a la creación de las acciones públicas, que son parte de acciones en las que cualquiera puede invertir. Eso significó que 2/3 más o menos de la población estaba invirtiendo en bulbos de tulipán en los años 60 del siglo XVII. Tras la independencia, estas acciones se emplearon para financiar la expansión. ¿Cómo un país tan pequeño fue capaz de aguantar ante otros mucho más grandes como España y Portugal, que tenían grandes beneficios de sus imperios con respecto a los Países Bajos? ¿Por qué podían competir? ¿Sobre la base de cuáles recursos? Tenían un sistema financiero más eficiente, más evolucionado, más amplio. Con la innovación de estos instrumentos se pudo canalizar más dinero y más rápido que cualquiera en otro momento dado. Increíble, pero cierto. ¿Cómo evitar la inflación? La inflación se puede evitar si se regula el dinero que entra en la economía de manera que no supere la actividad que esté realizando la economía actual. En mi opinión, la mejor manera de hacerlo es asegurarse que el dinero que entra en la economía se utilice solo para inversiones, bienes y servicios productivos. De esta forma, el dinero que se utilizaría para ayudar a abrir pequeños negocios, lo que crearía trabajos y poder adquisitivo adicional, evitando así la inflación. A lo largo de la historia, casi todos los bancos centrales han empleado formas de regulación directa del crédito. El Banco Central determinaba el crecimiento del PIB deseado y luego calculaba la cantidad necesaria de crédito nuevo para lograrlo. Luego asignaba este crédito nuevo tanto a los distintos bancos, tipos de bancos y sectores industriales. El crédito improductivo se suprimía. Era difícil o imposible obtener dinero bancario a gran escala, operaciones puramente especulativas como la actual financiación a gran escala a los fondos de cobertura. En 1993, el Banco Mundial demostró que esta forma de asignación crediticia era el eje principal del milagro económico de Asia Oriental. Los diferentes gobiernos han hecho todo tipo de cosas en el pasado con mucho éxito, en varios casos y a menudo sin éxito en este país. Pero los ejemplos que vienen a la mente, como Corea del Sur, Japón, donde los gobiernos han sido puestos en la mira para equilibrar la economía, seleccionando sectores y decidiendo dónde se debe invertir. Creo que esto debería empezar a suceder en Inglaterra, porque estamos en una recesión por el lado de la demanda, en vez de estar mirando la crisis de suministro. Debes tener un sistema donde el crédito se ponga en vías productivas en la construcción de enlaces ferroviarios de alta velocidad, en la construcción de viviendas, en lugar de dar a la gente dinero para inflar el precio de las casas. Así que en realidad es muy simple. El sistema actual está hecho para no hacerlo. La creación de dinero por los bancos privados para uso no productivo provoca una inflación real, y es un impuesto sobre el poder adquisitivo del medio de pago. Disminución en el nivel de vida.
Las cifras en Inglaterra son bastante alarmantes. La media de ingresos reales ha disminuido en los últimos 8 años. Ahora están en un fuerte declive a medida que estamos en la recesión, el más agudo desde los años 30, por lo que los ingresos reales están disminuyendo. La moneda fiduciaria creada por la banca permite a los bancos privados succionar la riqueza de la economía que provoca una disminución gradual del nivel de vida. A medida que la gente se empobrece, se vuelve más dependiente de deudas. Y esto en un momento cuando la eficiencia y la mecanización han mejorado drásticamente. Si se vuelve los años 60, y es lo que se espera, vislumbramos una edad de ocio. Los programas de televisión se preguntaban, ¿qué va a hacer la gente con su tiempo libre? Y ahora tenemos más gente trabajando más que nunca, gastando más que nunca, lo que parece genial. Todo el mundo gasta más. Pero si uno se beneficia de lo que gasta, pero si tiene que gastar el dinero en el cuidado de niños, en los costes de desplazamiento y demás, costes que la gente no tenía que pagar en el pasado porque podía caminar al trabajo, y un miembro de la familia podía quedarse en casa cuidándola permanentemente, entonces no está mejor. Hoy en día todos estamos bajo una presión enorme. Soy consciente de que mis 4 sobrinos se enfrentan a tiempos difíciles. Van a tener que trabajar muy duro, solo para tener un techo sobre sus cabezas. La gente es cada vez más pobre en términos reales. Los precios siempre están subiendo, porque los bancos están inyectando en el sistema todo este nuevo dinero anormal. Y lo están creando todo como deuda. Así que al mismo tiempo que los precios suben, las cosas son cada vez más caras. Nos endeudamos más y más. Nuestra riqueza y el pago por nuestro trabajo es cada vez menor. Uno no puede ocuparse de la pobreza cuando se tiene un sistema financiero y monetario que distribuyen el dinero de los pobres a los muy ricos. Cualquier distribución que se intente hacer en la dirección opuesta es como orinar en el viento. Si nos fijamos en temas como la creciente desigualdad, una evidente forma de abordarla es tener, por ejemplo, un sistema de redistribución fiscal. Se cobran impuestos a los ricos y se da algo de dinero a los pobres. Se envía un poco de dinero a los peldaños de abajo. Todo eso está muy bien. Pero si se pasa por alto el hecho de que existe otro sistema redistributivo que quita dinero a los pobres para dárselo a los ricos, entonces no se va a hacer nada enfrente de la desigualdad. Y la forma en que funciona un sistema monetario basado en deudas garantiza que por cada libra de dinero hay una libra de deuda. Ellos terminan con la deuda y pagando intereses que vuelven a la banca y se distribuyen a la gente que trabaja en la ciudad o en Wall Street. Lo que este sistema hace en general es distribuir el dinero de los pobres a los ricos. Distribuye el dinero de las regiones más pobres del Reino Unido hacia la ciudad de Londres y también distribuye el dinero de todas las pequeñas empresas, de todas las pequeñas fábricas del Reino Unido y al sector financiero. Contamos con un sistema en el que la misma entidad que es responsable del suministro se beneficia de conectar a los prestatarios con los prestamistas, es decir, un banco. Así pues, un banco crea la oferta monetaria de nuestro país, además de conceder préstamos con fines de lucro. El gobierno no puede permitir el fracaso del sistema bancario porque si lo hiciera, más del 97% de todo el dinero desaparecería. Por eso, en caso de crisis, el riesgo se transfiere al contribuyente. Pero incluso en tiempos normales, los bancos reciben numerosas garantías y beneficios más allá del derecho de crear dinero. Bill, por cierto, sé que el Banco de América es muy grande. Resulta que tengo $32 ahí, entre nosotros. ¿Qué garantía tengo de que este dinero está seguro? Bueno, todos los depósitos de hasta $10,000 están asegurados por el gobierno federal de Washington. Esa es mi garantía. Sí, señor.
Has oído que el gobierno federal está endeudado por unos 280,000 millones de dólares. Los bancos reciben grandes garantías del gobierno. El contribuyente garantiza 85,000 libras como seguro de depósito. El Banco de Inglaterra ofrece un seguro de liquidez en caso de que un banco se quede sin moneda de reserva. Alguien escribió que un gran banco de inversión es como un calamar vampiro gigante que se apega a la humanidad, hipnotizando a los políticos que dan dinero a los bancos, sin restricciones, sin importar el daño, destrozando el planeta, forzando recortes a las cosas que hacen la vida mejor. Adiós escuelas, parques, empleos. Los banqueros rescatados se otorgaron bonos más altos que la primera ola de recortes del gasto público. Inglaterra dio a los bancos más dinero de lo que costó poner a un hombre en la luna 6 veces. ¿A dónde fue nuestro dinero? ¿Quién dejó que los bancos lo pudieran hacer? ¿Por qué? ¿Pueden ser útiles los calamares vampiro? Ningún gobierno es lo suficientemente valiente para domesticarlos. Quizás necesiten un plan. Recuperar nuestros bancos. Cada vez más deuda. El programa de recortes del gasto es un intento por cambiar la deuda de su cuenta a la del público. Es la respuesta del gobierno a los rescates bancarios y es necesario en un sistema monetario basado en la deuda, donde el mayor poder adquisitivo resulta de una deuda creciente y donde una diversificación de la deuda proporciona estabilidad y confianza. El aumento de las tasas universitarias y la privatización de los servicios públicos activos e industriales siguen el mismo modelo. El problema es que existe esta transferencia de la deuda pública a la privada, que es básicamente transferir el riesgo del gobierno y de las sociedades anónimas a los individuos más vulnerables, que serán los más endeudados. Por tanto, es una política muy regresiva, en la que se ha embarcado el gobierno para transferir el riesgo a los más indefensos. Si hay otra crisis financiera, por ejemplo, del petróleo, serán los más pobres o los propietarios de viviendas quienes lo pagarán. Ya que si los tipos de interés suben, incluso en 1 o 2%, habrá grandes problemas. Así que no creo que no es una forma razonable de avanzar en este momento en absoluto. Es regresivo y ciertamente injusto en los términos en los que el gobierno está hablando y ciertamente no es un caso de estamos juntos en esto. Al haber una mayoría de industrias y recursos privatizados, el sector privado se endeuda más. Como resultado, se crea más dinero y se produce un boom. Algunas empresas de capital de riesgo lo han llevado al extremo a enlazarlo con la llamada compra apalancada, que consiste en comprar una empresa a un precio elevado y transferir el precio de compra a la empresa en forma de deuda. La empresa se responsabiliza de la financiación de su compra. A menudo la deuda es tan alta que la empresa tiene que reducir personal, salarios y actividades de investigación. Cuando hay que gestionar los intereses como empresa, si tienes que reembolsarlos a tus bienes y servicios, es necesario cargarle siempre un precio más alto a medida que te endeudas más y más. Un aumento de la diversidad de la deuda produce un incremento en la oferta monetaria. Cuando esta aumenta, hay más dinero disponible para actividades productivas y de consumo, lo necesario para un boom. Sin duda, si vamos a salir de esta recesión o si vamos a continuar así. En caso de que salgamos, cuando el crecimiento se reanude, veremos que la deuda aumentará y seguirá aumentando.
Aumentará y seguirá aumentando. Cuanto más rápido crezca la economía, más rápido aumentará la deuda. Y entre esos 5 años volveremos a donde estábamos. La deuda será tan grande que la gente entrará de nuevo en quiebra. El sistema en el que estamos ahora no permite el crecimiento de la economía sin que lo haga también la deuda, que es la que hunde la economía. La única forma de solucionarlo sería impedir a los bancos crear dinero de forma de deuda. Al modificar el sistema monetario podemos evitar que los bancos causen otra crisis e impedir los recortes a los servicios públicos, las subidas de impuestos y el aumento de la deuda pública. El sistema monetario actual permite al sector bancario obtener beneficios de la economía sin ofrecer nada productivo a cambio. ¿Por qué tenemos toda esta tecnología y rapidez si a la hora de financiar un hogar se necesitan 2 personas y en los años 50 solo faltaba una? La razón no es porque todo sea más caro, es por toda la deuda y por la falta de recursos. Es por toda la deuda y por el sector bancario que se queda con el mejor de todos. Por eso un sector bancario en crecimiento no es algo bueno. Si el sector bancario crece es porque es menos eficiente o porque se convierte en un parásito de la economía. Podemos ver cómo en el sector bancario forma parte del 4 o 5 o 6% del PIB. Pero el resto de la economía constituye el 96, 95, 94% del PIB. Tenemos que cambiarlo ahora. Si se quiere tener la oportunidad de abordar cualquiera de otros grandes problemas sociales, se tiene que resolver el problema del dinero. Quienes siempre pagan por las crisis, aún sin beneficiarse de estos booms especulativos, como es el caso de Irlanda, que presidió a la crisis inmobiliaria, son los más pobres. A lo largo de 30 años ya hemos visto aumentos en las diferencias de ingresos, por el que los ricos se han vuelto aún más ricos y el resto se ha mantenido igual o se ha vuelto más pobre. Una de las formas por las que la economía siguió funcionando fue porque proporcionó crédito barato o deuda a aquellas personas que ya no podían comprar más. Así que siguieron comprando y cuando se derrumbó, esas mismas personas tuvieron que pagar una vez más, a pesar de que fueron víctimas de ello. Como resultado de la crisis, el Banco de Inglaterra ha comprado deuda corporativa y la ha arrepentido a bajos intereses. Aún así, se exige a la gente que pague más que nunca por préstamos en créditos y tarjetas de crédito. Las deudas entre los ricos o entre los gobiernos siempre han estado presentes y siempre se pueden renegociar. No son nada inamovible. Pero cuando la deuda es de una persona pobre a una rica, se convierte en una obligación más importante de todas. Y la idea de renegociarlas es impensable. ¿Podría indicar exactamente qué es lo que haría que los inversores se sintieran seguros? Es una pregunta difícil. Personalmente, creo que no importa. Soy un negociante. No me importan esas cosas. Paga tus impuestos. Si veo una oportunidad de ganar dinero, voy por ella. La mayoría de los agentes de bolsa no se preocupan por cómo van a arreglar la economía, por cómo van a arreglar toda la situación. Nuestro trabajo es obtener dinero de ello, y personalmente llevo soñando con este momento desde hace 3 años. Si sabes cómo hacerlo, puedes sacar mucho dinero. Tengo que confesar que cada noche sueño con otra recesión. Sueño con otro momento como este. Sueño con otra recesión. Sueño con otro momento como este. Puedes sacar mucho dinero. Bruno, Virginia lastimó a alguien seriamente. Tienes que ayudarla. Entrando. Si miramos Europa, vemos que el nuevo primer ministro de Grecia, Papademos, un antiguo empleado de Goldman Sachs, fue impuesto y no elegido. Mario Monti, el nuevo primer ministro y ministro de Finanzas de Italia, fue también empleado de Goldman Sachs. El nuevo presidente del Banco Central Europeo, un ex empleado de Goldman Sachs. Están por todas partes. Esa es la forma de cambiar lo que tenemos, quitar todo el poder y la libertad de la gente y dárselo a un grupo pequeño con poder absoluto. Del pueblo, sin el pueblo, contra el pueblo. Lo más interesante de todo es la forma de sincerarse sobre la democracia en Europa.
ya que básicamente tenemos un gobierno de banqueros. Son ellos quienes en mayor o menor medida nos han metido en este lío. Entonces uno dice, está bien, los banqueros son los que nos van a sacar de este lío, y ahora van a gobernar su país. Hay aquí una controversia importante sobre la democracia. Por cierto, la crisis bancaria llevó a más de 100 millones de personas a la pobreza. Las estadísticas de mortalidad de personas que caen en la pobreza aumentaron por numerosas razones. Vemos entonces que la crisis bancaria no solo trae pobreza, sino también muerte. ¿Sabes qué? Aún no hemos llegado al fondo del asunto. Nunca pedimos cuentas a nadie y no hemos hecho las reformas necesarias porque creímos erróneamente que si llevaríamos la situación más lejos, haríamos que fuera peor. ¿Quiénes tomaron las decisiones? Los que estaban encima de nosotros. Creo que debes saber que el negocio de uno de estos empresarios es el asesinato. Creen que sus armas son modernas. Su pensamiento, 2000 años de obsolencia. Estuve ahí cuando el secretario y el presidente de la Reserva Federal hablaron con los miembros del Congreso sobre la situación. Fue alrededor del 15 de septiembre. Ni siquiera hablamos de estas cosas. Pero ocurrió hace un jueves que la Reserva Federal notó enormes retiros de dinero de las cuentas del mercado monetario en Estados Unidos, a un ritmo de 550,000 millones en una hora o 2 horas. El Tesoro, en su intento de ayudar, inyectó 105,000 millones al sistema y pronto se dieron cuenta de que no podían frenar la marea. Estábamos enfrentando un pánico electrónico. En los bancos decidieron cerrar la operación, cerrar las cuentas de mercado monetario y anunciar una garantía de $250,000 por cuenta para que no hubiera mayor pánico. Eso es lo que realmente ocurrió. Si no lo hubieran hecho, se estima que para las 2 de la tarde se habría retirado $5,5 billones del sistema de mercado monetario de los Estados Unidos. Habría colapsado toda la economía de los Estados Unidos y en 24 horas la economía mundial habría colapsado. Aspectos internacionales. Cuando el dinero es transferido a nivel internacional de una moneda a otra, la moneda de reserva pasa del Banco Nacional de un país a la cuenta de reservas del banco extranjero. Los bancos extranjeros tienen relaciones con la banca local que les permiten guardar reservas monetarias extranjeras sin formar parte del esquema del Banco Central local. Por ejemplo, al transferir 1,000 libras a euros, el banco inglés acordará un tipo de cambio con un banco de la zona euro por, digamos, 1,15 euros la libra. El banco inglés transferirá entonces 1,000 libras de las reservas centrales al Banco Asociado Europeo, mientras que este transferirá 1,150 euros de las reservas al Banco Asociado Europeo en Inglaterra. ¿Cuáles son las consecuencias que se producen cuando el sistema de tipo de cambio y el dinero no son controlados? Devaluaciones, especulación, desequilibrios, que acumularán más los países. ¿Qué? ¿Otras divisas? ¿Otras divisas? El dinero de la reserva debe gastarse en el país de origen o cambiarse por otras monedas. La mayoría de los bancos extranjeros no tienen depósitos fuera de sus fronteras y, por tanto, las reservas en moneda extranjera que poseen no retornan en forma de depósitos. Cuando un país acumula desequilibrio comercial es porque acumula reservas de divisas en caso de excedentes o bien porque gasta sus propias reservas en caso de balances comerciales negativos. La balanza comercial es la diferencia entre lo que se ve y lo que se compra en el extranjero.
Lo que ha ocurrido con Inglaterra durante un largo periodo es que tuvo déficit en la llamada balanza comercial visible, que es el comercio de bienes físicos. Son vehículos, computadoras, objetos que se consiguen en tiendas. Ha sido un déficit importante. Creo que empezó a principios de los años 80 y no ha desaparecido desde entonces. Si acaso, se ha hecho más grande. Las reservas de divisas no se pueden utilizar directamente para el gasto doméstico. Pueden usarse en el extranjero o en importaciones. Un país con un gran déficit de la balanza comercial depende de los acreedores que gastan los desequilibrios acumulados en su propio mercado. Anteriormente se han hecho propuestas para crear un mecanismo que permita igualar esos desequilibrios. Por ejemplo, John Maynard Keynes, al final de la Segunda Guerra Mundial, hizo una propuesta original que se convirtió en los acuerdos de Bretton Woods y varias instituciones como el FMI y el Banco Mundial. Su propuesta hace referencia más al ámbito comercial que al financiero. Pero lo más importante era que una vez que las balanzas comerciales se abrieran, todos harían transacciones a través de los bancos, y eso obligaría a todos a reconciliar eventualmente los desequilibrios que aparecieran en la economía real. Pero un mecanismo así no existe. El desequilibrio comercial neto de Inglaterra asciende a 800.000 millones. Guerra de divisas. Lo que ha ocurrido es que tras muchos años, unos países han tenido grandes superávits comerciales y otros grandes déficits. Los países cuya balanza comercial ha sido deficitaria han gastado más de lo que han ganado, por lo que han tenido que pedir prestado al extranjero año tras año. Países como Estados Unidos, nosotros y algunos europeos no pueden seguir así. Y hay dos maneras de acabar con esto. Y lo hemos visto en algunos países europeos. Si no pueden encontrar nuevas formas de ser competitivos, su capacidad para pagar las deudas se pone en duda. Otra forma de hacerlo, que seguimos, es que tenemos un plan rentable para pagar la deuda. El valor de la libra esterlina ha caído un 25% para que nuestras exportaciones sean más competitivas y atractivas a los compradores extranjeros y a los ingleses para que compren más productos nacionales. Eso ha sido nuestra medida para equilibrar la economía y estoy seguro de que es la forma correcta. La guerra de divisas u devaluación competitiva se da cuando los países compiten para lograr un tipo de cambio para su dinero relativamente bajo. Al caer el precio de compra de una divisa concreta, también lo hace el precio real de las exportaciones de ese país. La industria nacional recibe un incremento de la demanda interna y externa. Esto ha hecho que las exportaciones inglesas parezcan más baratas y ha permitido que se recuperen un poco, pero el resto del mundo está tan mal que han vuelto a caer. Estamos frente a una especie de anarquía creciente. Esto es lo que ha sucedido en los últimos años, cuando el ministro de Finanzas brasileño ha sido quien más ha hablado de las guerras de divisas y del deseo de los gobiernos nacionales de salir de la recesión. Ellos piensan, si pudiéramos exportar más, podríamos salir de la recesión. Si queremos exportar más, depreciaremos nuestra moneda. Eso hace que nuestros productos sean más baratos. La gente los compra y todos estaremos mejor. El problema es que si uno se desprecia, los demás se revalorizan, sus productos se vuelven más caros, así que no están contentos porque ellos también quieren depreciar. Para reducir el valor de la divisa nacional, el Banco Central vende divisas de reserva al mercado. Esta moneda se crea de la nada al teclear números en un ordenador. Por ejemplo, un banco central compra divisas. La cantidad que un banco central puede crear no está limitada porque no hay mercancía respaldando a la reserva monetaria. Durante la fase del dinero mercancía, el tipo de cambio dependía de la cantidad de oro, plata o cobre que hubiera en las monedas del país. Tras la llegada del papel moneda y el patrón oro, el tipo de cambio dependía de la cantidad de oro que el gobierno prometió pagar a los propietarios de billetes.
Estas cantidades no variaban mucho en ese periodo y por tanto el tipo de cambio entre divisas era relativamente estable. Tras la Segunda Guerra Mundial, las divisas estaban ligadas al dólar y este estaba respaldado por el oro. Este sistema acabó en 1971. Tenemos un sistema financiero moderno en el que el dinero está mal organizado. No hay un tipo de cambio porque no hay un patrón de oro que lo sostenga. Así que no lo necesitamos. De hecho, creemos que el mercado resolverá todos los problemas de cambio. Si tu moneda vale más que la mía, demuestra que tu economía es relativa a la mía. Y eso cambia la divisa. Y el tipo de cambio pueden cambiar, y si necesitamos que cambie, lo hará, mágicamente por la eficiencia del mercado y la búsqueda de beneficios. El valor de las divisas en relación con otras lo determina el mercado. Si se prefiere comprarlas en vez de venderlas, su valor aumenta. Por el contrario, si se quieren vender más, su valor disminuye. El valor lo establece en unos bancos concretos al comprar y vender divisas. Ajustan el tipo de cambio. El último estudio de 2007, leí que el mercado de divisas se comerciaba 3,2 millones de dólares al día. ¿Quién sabe cuál es el PIB global? 50, otra vez, Brucey, más. 60. Eso está más cerca. Hay que pensar en ese intercambio que se da cada día. Hay cerca de 260 días hábiles al año. Toma unas pocas semanas igualar el valor global de cada transacción económica que ocurre en todas partes, cada día, cada año. Se necesitan unas pocas semanas. Obviamente intercambiamos nuestro dinero regularmente. Si uno viaja a otro país, lo cambia por otra parte. Es una forma de comercio de divisas. Cambias tus libras o euros o yenes, sea lo que sea. Esto ocurre con mucha frecuencia y es una parte convencional del proceso comercial. Las grandes empresas tienen que hacerlo regularmente, lo que se convierte en algo que la gente cuestiona y dice, un momento, esto es especulación. Es cuando la gente se da cuenta que las divisas se mueven alrededor de la otra y se mueven alrededor de sus valores. Siempre hay una oportunidad para tratar de hacer dinero con esos cambios de valor y por lo tanto se puede especular con ello. Ese es el fin más cuestionable del mercado. Esa es la parte del mercado. Es la parte del mercado, como por ejemplo los impuestos a las transacciones financieras, que va a tratar de sacarle tajada, porque la idea existe, que no es necesariamente incorrecta, es que solo produce inestabilidad para los demás. Esta gente quiere volatilidad en el mercado, porque así es como hacen su dinero. Quieren estimularla y lo hacen comerciando y especulando. En 2010, el mercado de divisas creció hasta ser uno de los mayores y más líquidos del mundo, con un promedio de 4 millones de dólares en divisas intercambiadas cada día. La volatilidad crea necesidades. ¿Cómo afecta a los países, especialmente a los que están en vías de desarrollo? Si de pronto aparecen grandes variaciones en flujo financiero, ¿qué hacen? Aumentar la producción de lo que venden, rebajar los precios y reducir aún más su nivel de vida. Una vez que se empieza a hablar del sistema internacional, esto se vuelve algo muy peculiar, ya que depende en gran medida del sentimiento y creencias sobre cómo es una economía, más que de lo que la economía puede estar haciendo en realidad o no. Esto puede cambiar muy rápidamente, ya que si es solo la creencia de alguien en una divisa, es soportable. Uno sabe que esta persona puede seguir creyendo esto indefinidamente. El proceso de contagio financiero puede suceder en tan solo minutos o incluso segundos. La aparente estabilidad o robustez de una economía puede volverse de repente contra uno y encontrarse uno ahora hostigado por los mercados. Con frecuencia puede ser que sea el país vecino el que está en problemas. Muchas de las crisis financieras mundiales de los últimos 30 años han surgido por la rápida retirada del dinero nacional. Esta acción se conoce como guerra económica.
Esta ha beneficiado sustancialmente a grandes instituciones como Goldman Sachs y los otros grandes bancos, que les han ido mejor con esta serie de acuerdos que si lo hubieran hecho en un entorno más regulado. Ha hecho gente muy rica. Ha permitido que los mercados financieros se expandan enormemente. Todos los involucrados están interesados en ver un mercado desregulado. En el caso de Inglaterra tenemos un gobierno que se está argumentando bastante abierta y deliberada y agresivamente en contra de cualquier regulación impuesta a los mercados financieros. Pero no es que exista alguien detrás de las bambalinas manipulando la escena. Las cosas funcionan así, deliberadamente, abiertamente frente a ti. Así es el mundo. Hace algunas personas muy ricas, están muy felices con ello. Creo que es una forma de guerra económica. Muchos de los cambios que se han producido en la economía mundial en los últimos 30 años son el resultado de una deuda del tercer mundo, ya que ha otorgado a países ricos, bancos, sector financiero, un gran poder y control sobre las zonas pobres, y estas son las que producen muchos de los recursos que empleamos y que incluso se ha llegado a comparar con un tipo de colonialismo. Es una forma directa de poder que se utiliza sobre esos países para obligarles a cumplir con los intereses de los países más ricos. Como resultado, no solo las corporaciones han crecido y sacado enormes beneficios, sino que también lo ha hecho el sector financiero. El dinero que se crea en el mundo hoy no es el resultado de la producción, sino de la especulación. Hacer dinero del dinero es la forma más rentable y la mayor forma de actividad económica mundial que existe hoy en día. To be made today is not by producing anything at all. It's simply by forms of speculating, basically making money from money. That's the most profitable and by far and away the biggest form of activity, of economic activity that exists in the world today. Para protegerse, los países pobres acumulan el dinero que crean los ricos de la nada. El primer gobernador general de las Indias Orientales holandesas que construyó y fortificó las rutas comerciales y que luchó contra las flotas españolas e inglesas, dijo sobre el desarrollo del imperio holandés que no se puede comerciar sin luchar, ni luchar sin comerciar. Dinero y poder. Imperialismo financiero. Así las reservas se han vuelto la manera como uno se puede proteger. ¿Contra qué? Especulación. Ataque especulativo, caídas en el mercado, burbujas. Cuando un país sucumbe ante un ataque especulativo, se le pide que desregule los mercados y adapte su sistema financiero al de la parte dominante. El gran problema al que se enfrentan los países desarrollados en crisis de deuda es que el Fondo Monetario Internacional, que controla el sistema financiero mundial, les dijo que para salir de la deuda era necesario reestructurar sus economías y sobre todo aumentar sus exportaciones para obtener más ganancias y pagarla bien en dólares o en otras divisas. Con el paso del tiempo, ese sistema no funcionaba. Lo que hicieron fue cortar su gasto público para que no creciera y poder centrarse en el mercado de la exportación y en la producción de dólares, al estar tan centrados en intentar saldar la deuda, que no paraba de aumentar. Han estado pagando mucho más en la deuda que lo que han gastado en sanidad, educación o cualquier otra cosa, y sus deudas han sido cada vez mayores. El país no tiene más remedio que permitir a las grandes empresas explotar sus recursos naturales y su mano de obra. Imperialismo financiero, ampliación y mantenimiento del poder imperial mediante el control monetario. No hay ningún misterio sobre lo que ocurre aquí y sobre cómo funciona el mundo. Durante los últimos 30 años se ha estado etiquetando todo como neoliberalismo, cuya idea principal es que debería haber tipos de cambio flotante, menos controles en los mercados financieros y menos intrusión del gobierno en las actividades mercantiles. Encontramos también varios organismos destacando el Fondo Monetario Internacional, que tratan de implementar estos cambios. Por tanto, no nos sorprenda que haya más gente que manipule. Lleva siendo así desde hace mucho tiempo, y es así como funciona, haciendo a la gente mucho más rica.
greatly shadowy, if you see what I mean, that there are people behind the scenes somewhere trying to manipulate stuff. It's actually, this is quite overt. This is happening, and this is how, for my entire adult life, actually, is the way it starts to look like. This is how the world is operated, and it's made some people very, very wealthy. It's produced enormous concentrations of wealth. Cuando el FMI interviene para aliviar la deuda de un país, impone una serie de condiciones. En los años 80 y 90 se conocía como un programa de ajuste estructural y tiende a formar formas muy similares donde sea que ocurre. De hecho, hoy se puede ver programas de ajuste estructural en países como Grecia, Portugal e Irlanda, que son instruidos a disminuir la cantidad que gastan en el sector público, a liberar sus mercados y liberalizar su mercado de capitales para que el dinero pueda entrar y salir mucho más fácilmente en estas economías. La idea es que esto promoverá la inversión que viene de partes más ricas del mundo y que todos los problemas serán resueltos con inversión. De hecho, se ha probado una y otra vez que esto no tiene ningún fundamento. En realidad destruye las industrias y capacidades incipientes en estos países en desarrollo que se vuelven completamente dependientes de los bienes y servicios de los países desarrollados y también del capital de estos países desarrollados. El Fondo Monetario Internacional es muy entusiasta en decirle a los países que disminuyan sus impuestos que las multinacionales deben pagar cuando se instalan y operan en estos países, porque así se promueve la venida de otras multinacionales. Claro que esto también significa que la ganancia hecha por estas multinacionales se va así de rápido, y también el país no se beneficia. Muchos países subdesarrollados hoy casi no tienen una base tributaria, no han desarrollado una base fiscal en absoluto, y por eso se vuelven más dependientes de los mercados de capital internacionales, de crear deuda. Por eso hay muchos países en el mundo cuya soberanía ha sido secuestrada. Es muy difícil ver cómo las sociedades democráticas pueden evolucionar o funcionar cuando, de hecho, el gobierno es más dependiente de los dictados del FMI y los mercados monetarios que de sus propios ciudadanos. Instrumentos financieros. Lo que hemos visto desde los años 70 es un aumento dramático en una serie de fenómenos que ha tenido un efecto estimulante en los cambios del sistema financiero, que nos ha llevado a relucientes y brillante metal y los negocios de acero que se dan ahí. En caso de que no sepas, estoy señalando la ciudad de Londres. Para compensar la falta de ciertos valores en productos básicos, las instituciones financieras desarrollaron la titulación como medio para gestionar el riesgo. El desarrollo de la titulación consiste en una serie de innovaciones y procesos financieros que se aceleran a partir de años 70 y 80. Para estabilizar todo el sistema había un sistema caótico que necesitaba ser controlado y que fue novedoso. Se necesitan derivados, opciones, futuros, nuevos mercados. ¿Alguien conoce el término de cobertura financiera? Desviar los riesgos controlados, asegurarse contra él. Hasta los años 60, la Comisión de Valores y Bolsa era muy clara con que los derivados que no se basaran en productos reales como agrícolas eran esencialmente un tipo de apuesta y por lo tanto no se podía comerciar con ellos. Eso cambió en los 60. Ahora todos podemos comerciar con futuros sobre divisas que no se basan en productos reales. Como agrícolas, eran esencialmente un tipo de apuesta y por lo tanto no se puede comerciar con ellos. Eso cambió en los 60. Ahora todos podemos comerciar con futuros sobre divisas que no se basan en productos reales con los que se comercia en el futuro, sino en las fluctuaciones de los precios actuales. Cuando el sistema establecido de tipo de cambio se rompe, hace que esto se acelere. Por tanto, mientras que el gobierno establece sus medidas de regulación, el mercado comienza a imponer sus propios productos. Existe la teoría de que el mercado se regula mejor a sí mismo, que si interviene el gobierno, la teoría de los mercados eficientes podría ser muy estable y reflejar cambios en la economía. No va a ser impulsado por el pánico, ni por las burbujas especulativas. Nada de esto va a ocurrir realmente. Esto no va a ocurrir si se producen movimientos oscilantes. Es porque algo está ocurriendo y los agentes de la bolsa e inversores responden ante ellos.
Esa es la teoría de los mercados eficientes. En 2008, la práctica de esta teoría llegó a su fin con la aparición de una gran crisis. En la creencia tan extendida de que se autorregularía y se estabilizaría, no pudo continuar. La práctica sigue de todos modos, pero ya no se puede realmente argumentar de la misma manera que se hacía antes, que es bueno, necesario o está bien para el mundo. En la última década hemos tenido algo llamado permuta de incumplimiento crediticio, que consiste en una forma de asegurarse contra una empresa en la que se ha invertido y que va a la quiebra. En 2002 valían $1 billón. En 2007 valían $60 billones. Estos son 5 años. Todos estaban sentados diciendo, oh no, estas CDO que hemos creado no proveen el tipo de estabilidad que pensábamos. Las matemáticas internas resultaron ser un sinsentido completo. Hay mucho más riesgo involucrado en tratar el riesgo y la deuda del que creíamos, y ahora no vale nada. El intento de conseguir diversos métodos para regular el mercado financiero y tratar de sacar provecho del que contribuyó en realidad a producir el efecto opuesto a lo que decían sus defensores, condujo a una caída espectacular. El resultado de esta situación fue sobre todo el crecimiento de un sector importante, el sector financiero. Aunque el sector financiero se beneficia enormemente del sistema monetario actual, este no es ni estable ni justo. En lo que se basa el Banco de Inglaterra es en que el dinero que utilizamos está respaldado por la deuda pública y en que el gobierno pueda cumplir sus promesas exigiendo impuestos a la población. Lo que dicen es que al dinero lo respalda la deuda pública, mientras que es esta la que respalda la capacidad del gobierno de obtener dinero del público. A lo largo de los últimos 30 años hemos visto cómo la deuda privada ha pasado de ser una deuda pública y en última instancia el precio de esa deuda lo pagan los ciudadanos del país deudor. Por eso los recortes son necesarios. El sistema está diseñado para hacer ricas a ciertas personas a expensas de la población y de los contribuyentes. El sistema reduce el nivel de vida de la mayoría y reparte la riqueza entre los privilegiados. Nos han dejado desde los años 70 con un sistema financiero que no tiene un tipo de cambio fijo, que de pronto ha abierto sus fronteras financieras y que permite que los bancos centrales controlen el dinero sin supervisión, porque no hay oro donde solía haber. Ahora tienen que aliviarse de forma cuantitativa y conceder préstamos como prestamistas de última instancia. A lo largo de la historia, los sistemas monetarios se crearon con el objetivo de conceder ventajas al poder principal para que se pudiera defender y desarrollar. Reforma internacional de la moneda. Me gustaría ver un nuevo tipo de moneda que estuviera respaldada por algo que realmente necesitemos y que tenga valor, como la energía o la energía renovable. Sería interesante tener una moneda respaldada por el kilovatio hora. Tenemos que empezar a valorar los elementos que escasean, ya que la humanidad tiene que sobrevivir. Respaldar una moneda internacional con algo como lo que he propuesto generaría enormes inversiones en energías renovables. Si esa fuera la principal unidad internacional. Otra opción sería crear una cesta de divisas donde se mezclarán todas para así crear una moneda muy estable en la que la gente confiara. Otra opción mejor sería una cesta de productos con la que se pudiera respaldar a las monedas internacionales. Si fuera posible agrupar todas las economías nacionales crecientes y decir, vamos a reunirnos y redactar un acuerdo, como el de Bretton Woods, que permita vincular algunas monedas con diferentes cestas de bienes que sean más adecuadas a sus economías nacionales.
Si entonces se pudiera realizar, veríamos cómo se crearía una especie de orden que actualmente no existe en la macroeconomía internacional. El único problema es político. Entonces, ¿quién va a hacer esto? Es posible crear un sistema monetario que sea tan justo como estable. ¿Para qué están las organizaciones internacionales si no es para ese fin? Este es Jorge. Jorge trabajó en un gran banco en Londres, pero un día, sin aviso previo, su banco quebró. Por suerte, el gobierno rescató al banco y Jorge mantuvo su trabajo, pero el ambicioso gobierno quería algo a cambio por su ayuda. Exigieron mayores impuestos en el salario y la bonificación de Jorge. Para alguien con un estilo de vida costoso como el de Jorge, un golpe así puede ser devastador. Ahora Jorge pasa apuros para pagar la renta de su apartamento a orillas del río en el centro de Londres. Los neumáticos de su Aston Martin se están desgastando y apenas son legales para las carreteras. Si la situación de George no mejora, o si alguien como tú no le ayuda a Jorge, tendrá que comprar su traje en Topshop o Next. Aunque Jorge tuviera algo que celebrar, ya no puede costear la champaña para festejar. Jorge no está solo. Muchos otros sufren como él. Nadie sabe cuánto tiempo pasará hasta que los buenos tiempos vuelvan. Pero con tu ayuda, Jorge puede volver a su vida. Una simple donación mensual puede traer un poco de sol a la vida de Jorge. Con solo 395 libras, podrá celebrar sus pequeños logros con una botella de champán cristal. Con tan solo 900 libras, Jorge podrá comprar un nuevo juego de neumáticos para su Aston Martin. 2,000 libras pueden ayudar a Jorge a recuperar su autoestima con un traje de un prestigioso sastre. Incluso un monto menor ayudará. Tan solo 200 libras comprarán una cena para Jorge y su novia. Con 200 libras más, se pueden comprar las bebidas. Al adoptar a un banquero, no solo estarás apoyando a alguien como Jorge en tiempo de crisis, se estará apoyando a los bares de vino de Londres, las fábricas de coches de Italia y a los sastres lujosos. Cumple con tu deber patriótico de apoyar a la mejor industria inglesa en tiempos de necesidad. Cuando vuelvan los buenos tiempos y Jorge recupere su bono, sus impuestos ayudarán a financiar los servicios públicos de los que el resto de vosotros dependen. Así que, por favor, hasta que los buenos tiempos regresen para Jorge y los que son como él, ¿donarás hoy?